Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Abraham recibió en una visión la palabra del Señor. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu paga será abundante. Abraham contestó: Señor, ¿de qué me sirven tus dones si soy estéril y Eliezer de Damasco será el amo de mi casa? Y añadió: no me has dado hijos y un criado de casa me heredará. La palabra del Señor le respondió: no te heredará ese, sino uno salido de tus entrañas. Y el Señor lo sacó afuera y le dijo: mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó en su haber. El Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que yo voy a poseerla? Respondió el Señor: tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humarada de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos: a tus descendientes les daré esta tierra desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Palabra de Dios. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Como una lámpara a mis pies, tu palabra es luz en mi camino. Tu Espíritu, Dios, me enseñará lo que en ellas ya no oyes profundo. Ale, aleluya, ale, ale, aleluya. Ale, aleluya, ale, aleluya. Ale, aleluya, ale, ale, aleluya. Ale, aleluya, ale, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos?
Los árboles sanos dan frutos buenos. Los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuando con estas indicaciones o criterios para la convivencia en la comunidad, Jesús nos llama la atención sobre algo que puede, en primer lugar, aparecer como deslumbrante y que sea una realidad engañosa. Cuidado con los falsos profetas. Falso profeta es aquel que habla en nombre de Dios falsamente, sin ser mensajero de Dios. Pronuncia palabras que le atribuye a Dios, pero que no son de Dios. Este es un problema que existe en las comunidades desde los tiempos judíos. Cuando en el pueblo de Israel hubo profetas falsos que le anunciaban al pueblo prosperidad y paz y bienestar, en tanto que los profetas auténticos decían: no se dejen engañar, el camino por el que vamos es equivocado y lo que nos viene es el hambre, la guerra, la peste. Claro, los profetas falsos, como hablaban bonito, encontraban aplauso y aceptación. Los profetas auténticos, como ponían el dedo en la llaga, eran rechazados violentamente. Jesús previene nuevamente y ahora nos dice cuál es la característica de esos falsos profetas. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Lobos disfrazados de ovejas, o sea, vienen disfrazados de discípulos, que son las ovejas. Vienen con la presentación de discípulos, pero en su interior tienen intereses dañinos. El lobo en el rebaño solamente causa muerte, estrago. Viene a aprovecharse de las ovejas y a matar. Con esto Jesús nos está previniendo respecto de dejarnos deslumbrar con los que aparecen como discípulos, porque hablan bonito, oran bonito y dicen palabras que le atribuyen a Dios, mensajes que le atribuyen a Dios, pero que en el fondo solo están buscando intereses mezquinos y llevándose por delante a quien sea, porque eso no les importa. Se disfrazan de discípulos para causar estragos en el rebaño. Y entonces él plantea un criterio: por sus frutos los conocerán. Está hablando de los falsos profetas. Los está comparando con lobos rapaces. Y sin embargo habla de frutos.
y frutos ya es una imagen vegetal. Pero nosotros sabemos que con frutos a lo que se refiere es a las obras. Es decir, en lo que hay que fijarse no es en las palabras, sino en las conductas. Lo que nos debe llamar la atención no son las doctrinas que pudieran parecer muy bonitas, sino las obras que son inequívocas. Y ahora, por la imagen del fruto, entonces utiliza la imagen vegetal. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos, los árboles dañados dan frutos malos. Son afirmaciones que no requieren ningún estudio, sino mera observación. Pero al mismo tiempo nos está dando unos criterios. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. Los fariseos sostenían que las personas se hacían malas por las cosas malas que hacían. Lo que Jesús nos dice es lo contrario, que las personas revelan la maldad que tienen por dentro con las obras malas que realizan. Esto significa entonces que no puede haber una interioridad que esté desconectada de la exterioridad. Personas santísimas, pero que ponen a sufrir a los demás, dudemos de esa excelsa santidad. Personas piadosísimas, pero que andan criticando y censurando a los demás, dudemos de esa piedad. Es eso lo que nos quiere dar a entender Jesús, que son las acciones las que revelan el interior de la persona. De dentro brota lo que exteriormente se ve. Y luego recurre a una imagen que ya había utilizado Juan Bautista y que nos orienta mucho. Dice, el árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Juan Bautista había dicho, árbol que no dé frutos buenos será talado y echado al fuego. Lo dijo en futuro, ahora Jesús lo dice en presente. Pero el hecho de que Jesús conecte con las palabras de Juan, entonces nos orienta un poco más, porque de lo que se trata es que Juan pedía la enmienda, o sea, la justicia. El fruto bueno es la justicia, el fruto malo es la injusticia. Jesús no se está quedando en poesía, Él nos está haciendo ver que todo lo que contribuye a la vida viene de Dios. Lo que perjudica la vida no viene de Dios, por mucho que aquel que perjudica la vida o la convivencia invoque el nombre de Dios. Es allí donde está el acierto, la sabiduría, el discernimiento que el cristiano tiene que ejercer. El asunto no está en las palabras, que podrían ser una forma de envolver un fruto malo. El asunto está en las obras, que son las que nos dicen si sí o no viene de Dios.
y el criterio es la vida. Lo que favorece la vida viene de Dios. Lo que perjudica la vida no es de Dios. Y luego nos repite, por sus frutos los conocerán. Aquí no se trata de que nosotros nos dejemos impresionar por palabras, sino que examinemos los hechos. Y examinemos los hechos entendiendo que ellos tienen su origen en la interioridad de la persona. Mucho es lo que este mensaje nos sirve para nuestra vida ordinaria, porque últimamente en las comunidades cristianas pululan los profetas, y particularmente a través de las redes sociales, y traen una gran cantidad de mensajes. Y esos mensajes supuestamente tienen el aval de Dios. Y uno se encuentra con que esos mensajes muchas veces producen un desconcierto, una incertidumbre, otras veces producen división, otras veces producen enfrentamiento, otras veces producen alejamiento. En días pasados comentaba con el padre Joé que yo prefiero arriesgarme a equivocarme con el Papa que a acertar con un youtuber. Así el youtuber tenga sotana o clergyman, pero prefiero arriesgarme a equivocarme con el Papa que a acertar con un youtuber. Porque a Simón le dijo Jesús: yo rogaré por ti para que tu fe no desfallezca, y cuando tú te hayas convertido, entonces tú confirma a tus hermanos. Que yo sepa, eso no se lo dijo a ningún youtuber. Esas cosas nos dan seguridad y nosotros sabemos a qué atenernos, porque en medio de toda esta cantidad de cosas que la gente dice, que para comulgar hay que llevar un palito, que no sé qué cosa, toda esa cantidad de cuentos nos desorienta, incluso a veces nos enfrenta, a veces hasta se alejan. Yo he sabido de personas que desde que vino la pandemia, que por razones de salud pública se nos dio la instrucción de no dar la comunión en la boca sino en la mano. Ha habido personas que no solo se han privado de la comunión, sino que también se han alejado de la iglesia. ¿Por qué? Porque un padre en televisión con una Biblia en la mano dijo que el Papa era masón. Este es el problema de los falsos profetas, que producen división, enfrentamiento y dispersión. Tengamos eso en cuenta. Hagamos nuestras peticiones y pidámosle a Dios que nos ayude a estar siempre atentos para no dejarnos extraviar por los falsos profetas.
A cada una de las peticiones respondemos diciendo: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por todos los enfermos del mundo entero, Señor, te pedimos especialmente por los del virus COVID, y nos sanes mental, físicamente, psicológicamente y emocionalmente. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestra Iglesia Católica, el Papa, sus peticiones, los obispos, sacerdotes, cardenales, seminaristas, laicos comprometidos y no comprometidos, para que busquemos acercarnos más a Dios espiritualmente. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestro país, que tanto necesita de tu misericordia, Señor, dándole sabiduría a nuestro presidente, gabinete y a todos nosotros, para ser obediente y acatar las recomendaciones necesarias para un mejor resultado. Padre misericordioso, escúchanos. Por todos los indigentes, caminantes, desamparados, que seamos más solidarios y humanitarios para ayudarlos a mitigar sus necesidades. Padre misericordioso, escúchanos. Por aquellas peticiones personales que solo Dios conoce y que hay en lo más profundo de nuestro corazón, para decirle a Dios, este es mi anhelo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Hagamos nuestras propias peticiones. Padre Santo, te damos gracias porque nos enviaste a tu Hijo Jesucristo, tu palabra hecha hombre, para que escuchándolo a Él te escuchemos a ti, que vives y reinas por